Al acercarse el examen de admisión a la universidad, el abusador de la escuela, hijo de una familia adinerada, le confesó públicamente su amor a mi hermana mayor. Le aconsejé que se centrara primero en sus estudios, porque enamorarse solo afectaría sus calificaciones. Si la otra persona la amaba de verdad, no le importaría esperar 2 meses más. Aunque mi hermana mayor se resistía, aceptó. Inesperadamente el abusador de la escuela era un mujeriego y se enamoró de otra chica. Mi hermana y yo estudiamos mucho y ambas fuimos admitidas en la Universidad de Harvard. 10 años después, mi hermana mayor asistió a un banquete y se encontró por casualidad con el abusador de la escuela y su esposa. Sintiéndose reacia, me empujó fuera del edificio. Si no fuera por ti, la persona que estaría a su lado sería yo. Quedé paralizado por la caída. Y ella seguía insatisfecha. Me envenenó con paraquat. Cuando abrí los ojos, recordé el día en que el abusador de la escuela confesó. Una violeta. Drake me confesó su amor. Me pidió que le diera una respuesta esta noche. ¿Crees que debería acceder? El dolor de morir por insuficiencia respiratoria no se había desvanecido cuando la voz de una joven, tímido pero lleno de alegría, llegó a mis oídos. Miré fijamente a mi hermana mayor, Ava. Tiene 18 años y rasgos juveniles. Todo me decía que había renacido. Vamos. Dime. ¿Debería estar de acuerdo o no? Drake es un abusador escolar. Suele acosar a los demás con su poder. Pero tiene muy mala pinta y tiene buenos antecedentes familiares. ¿Qué tal si simplemente acepto? Ava me miró expectante. De la emoción. No pudo evitar apretarme la mano con fuerza. Bajé la vista y la miré. Luego, en silencio, la aparté y dije con calma, ¿cómo voy a saberlo? ¿Qué tal si primero le preguntas a mamá su opinión? Después de escuchar mis palabras. Ava parecía dudar. Preguntarle a mamá. ¿Se enojará si se entera? No, mamá siempre nos dice que la tratemos como a una mejor amiga. Está bien preguntar. Quizás tenga mejores sugerencias. Ava y yo somos 2 gemelas preciosas y geniales. En la vida anterior. De Ava. ¿A quién el abusador de la escuela se le confesó? Me hizo la misma pregunta. En ese momento. Le dije en serio que el amor adolescente afectaría sus estudios. Incluso le dije que si Drake realmente la quería, no sería demasiado tarde para estar juntos después del examen de admisión a la universidad. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Si de verdad se amaran, no les importaría esperar un poco. Mi hermana mayor estuvo de acuerdo. Pero el abusador de la escuela anunció oficialmente su relación con otra chica al día siguiente de confesárselo. Más tarde. Como quisimos. Ambos fuimos admitidos en la Universidad de Harvard. Creí que ya se había olvidado de ese canalla. Inesperadamente. Un encuentro fortuito despertó la renuencia en su corazón. Me empujó fuera del edificio. Y la locura llenó sus ojos. Si no fuera por ti. La persona a su lado sería yo. No creas que no sé que también te gusta Drake. Solo estás celoso de mí. Así que quieres que rompamos. Mereces morir. Quedé paralizado por la caída y perdí la capacidad de acostarme solo. Ella seguía insatisfecha y me echó paraquat en la boca. Mi madre. Que lo sabía todo. No solo no llamó a la policía, sino que además decidió encubrirlo. Afirmó públicamente que no podía seguir viviendo y se suicidó tomando medicamentos. Incluso maldijo en voz baja frente a mi lápida. Tu hermana tiene razón. Si no fuera por ti. Se habría convertido en una mujer rica hace mucho tiempo. ¿Por qué tendría que trabajar tanto durante tantos años? Sacar buenas notas no es tan bueno como casarse bien. Es culpa suya. No. Así que me equivoqué desde el principio. Esta vez. Elijo respetar y bendecir. 3 pronto. Las voces de mi madre y mi hermana provenían de la sala. Mi madre dejó la espátula y emocionada, jaló a David para que se sentara en el sofá y lo sirviera. Eres muy tonto. Claro. Deberías estar de acuerdo.
Conozco a ese Drake. Aunque no estudia bien. Viene de una familia adinerada y tiene un aspecto un poco desfavorable. Ava me miró. Obviamente. Ella también estaba muy emocionada. Aún así preguntó con vacilación, «Mamá, faltan menos de 2 meses para el examen de ingreso a la universidad. Si acepto ahora, ¿qué pasa si afecta mis estudios?» El profesor nos evaluó a Violet y a mí en privado. Siempre y cuando nos esforcemos más. Entrar a la Universidad de Harvard no es un problema. Después de escuchar sus palabras, mi madre le dio un codazo en la frente. Eres muy tonto. Sacar buenas notas en los exámenes no es tan bueno como casarse bien. Hazle caso a mamá. ¿Por qué les hago estudiar tanto? Es solo para ganarse la vida y casarse con un hombre rico en el futuro. Después de decir eso, no olvidó abrazar a Ava y suspirar, «Mírate. Se ven idénticos. ¿Pero por qué son tan prometedores? De verdad que eres el bebé bueno de mamá». Cuando me vio de pie en la puerta, observando. Mi madre puso cara larga de inmediato. ¿Qué miras? Ve a estudiar ya. Si no puedes entrar en la Universidad de Harvard, no me llames mamá en el futuro. Si tuvieras la habilidad de tu hermana, mamá también te abrazaría y te llamaría bebé. Me burlé en mi corazón. Que mi hermana mayor sea esa buena chica. Porque, como esperaba, Ava pronto empezó a salir con Drake. Mi madre estaba muy satisfecha con esto. Incluso empezó a tratarnos de forma diferente. Mi madre, quien antes nos trataba por igual, ahora prioriza a mi hermana mayor en todo. Incluso me dedujo mi parte para compensarla. Por esto, suspirando con afán. Mi madre dijo con descaro, «No me culpes por favorecer a tu hermana mayor. Aunque de verdad entres en la Universidad de Harvard. Todavía tendrás que trabajar para otros, ¿verdad? Tu hermana mayor es diferente. Aunque no pueda entrar a la universidad. Mientras pueda hacerse rica, será algo que jamás alcanzarás ni siquiera trabajando duro. Quizás tengas que pedirle ayuda a tu hermana mayor si no encuentras trabajo en el futuro». Ava lo disfrutó muchísimo. Ya no éramos tan unidos como antes. A mí no me importaba y seguía siendo una máquina de estudio despiadada. Porque sé que los hombres no son tan confiables como yo. Drake era un experto en amoríos. Pecó en controlar por completo las emociones de Ava. Ella estaba feliz por él. Triste por él. Y perdida en sus pensamientos por él. Se requiere mucho esfuerzo para pasar de ser un mal estudiante a uno excelente. Pero es muy fácil pasar de ser un excelente estudiante a uno malo. Solo necesitas degenerar. Seguí concentrado en mis estudios sin distracciones. Pronto dejé escapar un suspiro. Empezó otra ronda de exámenes de prueba. Como era de esperar, las notas de Ava se desplomaron. Por esto, el director la llamó específicamente a la oficina para preguntarle el motivo. Ava se justificó diciendo que no se sentía bien últimamente para evadir la situación. Pero sus propias calificaciones seguían atemorizadas. En este examen simulado, sus calificaciones bajaron 100 puntos. Le preocupaba que la regañaran. Ella regresó y lloró. Pensé que mi madre diría algo. Pero para mi sorpresa, a ella no le importó. Incluso suspiró aliviada y se rió. Pensé que algo andaba mal en su relación. Resulta que solo es un problema con tus estudios. No importa si no logras entrar a la universidad ideal. Lo importante es aferrarte firmemente al joven maestro de la familia Drake. Si es que lo logras, te aferras a tu futuro. Ava recordó con firmeza las palabras de mi madre y puso más emociones y energía en Drake. Drake era originalmente un playboy. Incluso cuando perseguía a Ava, solo estaba jugando. Así que se aburrió después de unos días. Un mes antes del examen de admisión a la universidad, Drake rompió oficialmente con ella. Cuando Ava regresó, lloró toda la noche. Lo que no esperaba era que mi madre le diera un consejo a mi hermana mayor sobre qué hacer. Esa noche, estaba estudiando en mi habitación. Tenía sed. Salí a buscar agua y escuché la voz de mi madre. No es para tanto. En fin,
Se dirige hacia allí por obsesión. Es solo un chico joven e impulsivo. Escucha a mamá. Mientras hagas esto, mamá te garantiza que volverá a ti obediente. Quería saber más. Pero mi madre ya había bajado la voz. Impulsada por la curiosidad. De alguna manera, llegué a la puerta de su habitación. Inesperadamente mi madre abrió la puerta de repente. Cuando me vio merodeando por ahí, me maldijo de inmediato. Mocoso. No estás estudiando mucho y te detienes aquí. Ya oíste lo que pasó esta noche. Si te atreves a extenderlo, te parto la cara. ¿Por qué no vuelves a tu habitación ahora mismo? Mi hermana mayor se paró detrás de mi madre. Cuando oyó la reprimenda, no me defendió. En cambio, un atisbo de alegría malsana apareció en sus ojos. Mi madre me sobresaltó y me escabullí rápidamente. En mi vida anterior, mi hermana mayor y yo nos enfocábamos en nuestro. Y lo que es más, nuestras calificaciones estaban entre las mejores de la clase. Aunque también esperaba que mi hermana mayor y yo pudiéramos entrar en buenas universidades para que ella pudiera comprar una vida mejor. Fue increíblemente considerada con nosotras dos. En esta vida. Desde que mi hermana mayor se ha unido a alguien rico, mi madre parece una persona completamente diferente. Si no hubiera pasado por todo eso, habría pensado que mi madre había sido hechizada. Pero ahora sé con certeza que tanto ella como mi hermana mayor solo están revelando su verdadera naturaleza. Sorbos, después de todo. Nunca supe qué le dijo mi madre a Ava. Solo sé que mi madre añadió al final, ya tienes 18 años y eres adulta. ¿De qué tienes miedo? Al contrario. Ava y Drake se reconciliaron rápidamente después de que mi madre les diera un consejo. En los días siguientes, su relación se volvió aún más estrecha que antes. Y mi hermana mayor, que al principio era distraída en clase, ahora ha llegado al punto de faltar a clases de vez en cuando. El director estaba aún más preocupado por esto. No pude encontrar a mi hermana mayor y no obtuve ningún resultado tras contactar con mi madre. Solo pudo fijarse en mí. Me llamó a la oficina y me preguntó directamente, ¿sabes que tu hermana mayor está saliendo con ese Drake de 10º grado? En la vida anterior. Me metí en asuntos ajenos y terminé muriendo de forma terrible. En esta vida, he decidido no interferir en ninguna causa y efecto. Así que guardé silencio y bajé la cabeza. Al verme así, el director solo pudo suspirar y decir con dulzura: «Está bien». El profesor solo pregunta: «Por si no lo sabes». «Está bien. Vuelve al aula». Inesperadamente, no lo había hecho. Tan pronto como abrí la puerta al llegar a casa de la escuela, mi madre me recibió con una reprimenda furiosa. ¿Aún tienes el valor de volver? ¿Por qué no me di cuenta de que podía dar a luz a algo así? Tienes una mente tan perversa a tan temprana edad. Dímelo. Si expones el asunto, ¿cómo podrá tu hermana mayor enfrentarse a los demás en el futuro? Cuando levantó la mano para golpearme, inmediatamente me hice a un lado y pregunté: «Mamá, ¿qué te expuse?» Mi madre cerró la puerta y se burló. ¿Por qué? ¿Sigues haciéndote la tonta? Te lo pregunto. Te pregunto. ¿Expusiste que tu hermana mayor está con Drake? La expresión en el rostro de mi madre era muy compleja. Habiendo llevado a vidas enteras. Lo entendí al instante. Preguntar así, solo hay una posibilidad. Me quedé tranquilo y dije: «Mamá, pregúntatelo tú mismo. ¿Qué beneficio me aporta hacer eso?» Entonces miré a Ava y le dije: «Hermana, ¿no le dijiste esto a mamá? ¿Lo hiciste?» Ava palideció al instante. Y tartamudeó. ¿Cómo pude ser yo? Me dio pereza escuchar su explicación. Entré directamente a la habitación. Tomé la mochila de Ava. Estaba delante de ella y de mi madre. Vacié todo lo que tenía dentro con un silbido. Finalmente no había cumplido mi sueño. Me agaché y saqué una carta de amor escrita en su diario. Con aspecto desamparado. Es por esto. ¿Verdad? 7. La carta de amor me la escribió Drake y me la entregó en persona.
La fecha de la firma fue un día antes del día en que Drake se le confesó a Ava. En la vida anterior. Cuando recibí la carta de amor de Drake, no la tomé en serio y la tiré directamente a la basura. Inesperadamente. Al día siguiente Ava me contó sobre la confesión pública de Drake. Le aconsejé que no aceptara. Principalmente porque temía que afectara sus estudios. En segundo lugar, sabía claramente que Drake era básicamente un playboy. Al ver eso, Ava escuchó mi consejo. No le di más importancia. Solo antes de morir me enteré de que Ava vio a Drake dándome la carta de amor ese día. E incluso la recogió en secreto y la escondió en su diario. Me dijo personalmente que la razón por la que había guardado la carta de amor durante tantos años era para recordarse lo hipócrita y odiosa que era. Dijo que también me gustaba Drake. Así que intenté separarlos en ese momento. Ahora que la carta de amor estaba justo delante de nosotros, mi madre también estaba atónita. ¿Qué está pasando? Suspiré. Me acerqué a mi hermana mayor y le tomé la mano. Hermana, ¿no crees que esta carta de amor fue escrita para mí? Mírala. Dice por la gran belleza. Ni siquiera pone mi nombre. Supongo que te lo escribió. Como somos gemelos, se lo envió a la persona equivocada. Hermana, habiendo cumplido mi obsesión. Mamá tiene razón. Quizás después de graduarme de la universidad. Tendré que confiar en usted. Señora Drake. Ava. Que estaba llena de ira conmigo. Se echó a reír al oír mis halagos. No escuches a mamá decir tonterías. Entrar a una buena universidad es sin duda beneficioso. Es lo que has buscado toda tu vida. Es culpa mía por ser impulsiva y malinterpretarte sin preguntarte con claridad. Hermana. No me lo reprocharás, ¿verdad? Sonreí y dije. No. Claro que no. Eres mi hermana mayor. Después de aclarar este asunto, al menos pude quedarme tranquilo. Era mi responsabilidad estudiar mucho. Mi madre era la responsable de soñar despierto. En cuanto a Ava y Drake, deben permanecer juntos para siempre. El asunto entre Ava y Drake se hizo público. Fue solo porque a una chica de la escuela también le gustaba Drake. Cuando se enteró de que tenían una relación, se puso furiosa. Al final simplemente regañó a Ava delante de todos. Tras ser regañada, Ava se enojó tanto que de repente dijo tener dolor de estómago y la llevaron al hospital, donde descubrieron que estaba embarazada. En cuanto mi madre se enteró, corrió a verme de inmediato. Además, le preguntó a Ava simbólicamente sobre su condición. Le rogó al médico que hiciera todo lo posible para que el bebé no se desperdiciara en el vientre de mi hermana mayor. El médico le dijo a mi madre que la situación del feto no era buena y que sería mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso, por si acaso el bebé nacía con defectos. Sería una vida de dolor. Mi madre maldijo directamente al médico, diciendo que estaba maldiciendo a su querido nieto. Indefensa. La doctora tuvo que intentar salvar el embarazo, tal como ella lo pidió. Mi hermana mayor no dijo nada en ese momento. Después de que el médico se fue, tenía una expresión complicada. Pero lo que le importaba no era el problema del feto en su vientre. Pero ella misma. Mamá. Escuché que dar a luz es muy doloroso. Todavía soy joven y no quiero tener un bebé. Mi madre le acarició la cara con ternura y sonrió. Mi querida hija. ¿Por qué eres tan tonta? Qué bien estar embarazada. Piénsalo. ¿A quién llamará papá el bebé que llevas dentro? Mi hermana mayor asintió casi sin entender. Claro que es Drake. Mi madre la besó en la frente otra vez. Así es. El bebé es de Drake. Así que tú eres la futura señora Drake. Espera. Mamá encontrará la manera de contactar a la familia Drake y hacer que te reconozcan como su hija, menos y menos ley. El rubor apareció en el rostro de mi hermana mayor. Se acarició suavemente el vientre con la mano. Y sus ojos se llenaron de añoranza por el futuro. Gracias, mamá. Mi madre, satisfecha, salió con su teléfono. Al verme, frunció el ceño. Está bien. No te quedes en la puerta.
Cuida bien de tu hermana mayor. Si siente alguna molestia, llame al médico de inmediato. No debe haber ningún problema con el bebé en su vientre. Respondí y, obedientemente, me quedé al lado de mi hermana mayor. Solo después de que mi madre terminó de llamar, tuve la oportunidad de disculparme. Dije que aún tenía que repasar para el examen de admisión a la universidad, y me fui a casa del hospital. Mi hermana mayor estuvo hospitalizada una semana entera. Me enteré de que por fin salvaron al bebé. Incluso solicitó una excedencia en la escuela y repasó en casa antes del examen de admisión a la universidad. No sé qué le dijo mi madre a la familia Drake con su elocuencia. Pero la familia Drake sí aceptó este matrimonio. Y prometieron concertar un compromiso para ambos después del examen de ingreso a la universidad. Mi hermana mayor esperaba con ansias el final del examen de admisión a la universidad. Y yo también. 9 porque tenía el recuerdo de haber hecho el examen de admisión a la universidad. En la sala de exámenes. Me fue incluso mejor que en mi vida anterior. Tal como mi madre esperaba. El día después de terminar el examen de admisión a la universidad. Mi hermana mayor, Ava, celebró un ostentoso banquete de compromiso con Drake. Incluso declararon delante de todos sus familiares y amigos que, aunque fueran a la universidad, asistirían a la misma. Como resultado, sin ninguna sorpresa, obtuve una mejor calificación que en mi vida anterior y fui admitido en la Universidad de Harvard. En cuanto a mi hermana mayor, por no repasar bien y también por su condición física, reprobó el examen de admisión a la universidad. Incluso cuando sus calificaciones bajaban en días normales, fácilmente podía obtener más de 600 puntos. Pero en el examen de admisión a la universidad, debido al dolor sordo en la parte baja del abdomen, no completó muchas preguntas y solo obtuvo 460 puntos. 6 puntos menos que el puntaje de corte para la segunda promoción de estudiantes de pregrado. Por esto mi madre no solo no la consoló, sino que la culpó. Creía que ni siquiera el examen de admisión a la universidad era tan importante como el bebé que llevaba en su vientre. Cuando sintió molestias abdominales en ese momento, debería haber ido al hospital, aunque hubiera entregado un papel en blanco. Por eso, madre e hija estuvieron en desacuerdo durante varios días. Afortunadamente, después de haber cumplido con lo que yo decía, Drake era un estudiante mediocre. Y solo aprobó el examen de ingreso a la universidad. Los padres de la familia Drake declararon inmediatamente que, para el futuro de su hijo e hija, la ley era lo menos importante. Los resultados del examen de ingreso no importaban. Organizaron un viaje de estudios en el extranjero. Tras estudiar en la universidad durante unos años, cuando alcanzaron la edad legal para contraer matrimonio, registrarían su matrimonio directamente en el extranjero. Mi madre estaba encantada. Presumía de ello con sus familiares en todas partes. Dicho esto, ¿qué importaba si era viuda y tenía hijos? Sus 2 hijas seguían siendo envidiadas. Una fue admitida en la Universidad de Harvard. Y la otra iba a ser su futura esposa. Drake. De esta manera, habiendo cumplido con lo que dije, fui a estudiar a la Universidad de Harvard como deseaba. Y mi hermana mayor, Ava, y Drake se fueron al extranjero por iniciativa de su familia. Después de entrar a la universidad, yo como una esponja. Me volví aún más insaciable y absorbente, adquiriendo conocimiento para enriquecerme. Los obstáculos en los que caí y las cosas de las que me arrepentí en mi vida anterior. Quería compensarlos todos en esta vida. En la escuela. Fuera del aula. Mi ruta diaria era entre la biblioteca y el dormitorio. En cuanto a mi madre, lo que publicaba en WeChat de vez en cuando era solo sobre la lujosa vida de mi hermana mayor en el extranjero. Como si solo tuviera una hija. Sin embargo, las cosas no fueron del todo bien. Regresé a casa durante el feriado del Día Nacional. Y aún así ocurrió un accidente. A las 10, justo después de cenar esa noche. Ava llamó. Mi madre estaba sentada a mi lado y contestó la llamada por el altavoz. Oímos a Ava conteniendo el llanto mientras preguntaba. Mamá, habiendo cumplido mi obsesión. Última vez para la evaluación del síndrome de Down. Me dijiste que debía seguir el consejo del médico y hacerme un nuevo examen de 4 dimensiones menos. Hoy fui al hospital para otra revisión.
Y el médico dijo claramente que los cromosomas son anormales. ¿Qué debo hacer? Al oír esto, mi madre se levantó del sofá ansiosa y empezó a caminar de un lado a otro por la sala. ¿Cómo podrían ser anormales los cromosomas? Escucha a mamá. Aunque los cromosomas sean anormales, la probabilidad de que el bebé se enferme tampoco debe ser alta. Esos médicos solo asustan a la gente. Además, con la tecnología médica tan avanzada de hoy en día. Definitivamente no habrá problema. Deja de llorar. Primero. Cálmate. Sécate las lágrimas. Y envíame el informe de la prueba. Encontraré a alguien que forje uno normal de inmediato. Además, habiendo cumplido mi obsesión, la familia Drake no debe enterarse de este asunto. Y sobre todo no por Drake. Tenemos que dar a luz a este bebé pase lo que pase. Escuché a un lado. Sentía miedo. Esa era la verdadera naturaleza de mi madre, asegurarse de que todo saliera bien. Aunque sabía que algo andaba mal con el bebé en el vientre de Ava, aún quería que ella lo diera a luz. Todo por el puesto de su futura esposa. Drake en la familia Drake. Ava tampoco quería abortar inicialmente. Gracias a las pocas palabras de persuasión de mi madre. Ella estuvo de acuerdo. Después de eso, mi madre no tuvo tiempo de preocuparse por mí en absoluto. Salió con el teléfono en la mano. Al regresar, una sonrisa había reaparecido en su rostro. Supe que este asunto estaba resuelto. Esta vez, cuando regresé, solo me quedé en casa 2 días. Principalmente para empacar las cosas que dejé atrás cuando fui a la escuela a inscribirme la última vez. En cuanto a los líos entre Ava y mi madre, nunca pregunté por ellos. Me concentré en respetarlos y bendecirlos. Unos meses después, Ada se acercaba a su fecha de parto. Y la pareja de la familia Drake voló al extranjero para acompañarla en el parto. Sin sorpresa alguna, Ava dio a luz a un niño con síndrome de Down. La pareja de la familia Drake montó en cólera. Incluso Drake. Sin importarle Ava, que acababa de dar a luz. Le rugió. Ada perdió la cabeza por completo e incluso llamó a la policía para acusarlo de violencia doméstica. Después de llorar y contárselo a mi madre. Mi madre viajó directamente al extranjero para mediar e incluso se ofreció a quedarse para cuidar del niño. Por supuesto. Mi madre me contó todo esto. Cuando supe que se iba a quedar en el extranjero, me alegré muchísimo. Después de todo. De esta manera, habiendo cumplido mi obsesión, nunca más volvería a ser molestado por ella. 11 veces pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado varios años. Ava y Drake regresaron a China y celebraron una gran boda. Finalmente me convertí en la señora Drake como ella deseaba. En cuanto a mí, no solo me gradué sin problemas. Pero también logré ser admitido en estudios de posgrado. Anteriormente, gracias a mi sólida capacidad profesional. Publicaba artículos con frecuencia y ganaba premios. Me convertí en un académico poco conocido en el campo. Mi hermana mayor y yo emprendimos caminos completamente diferentes. Inesperadamente. Un día al salir del laboratorio, vi a mi hermana mayor esperándome abajo. Llevaba un vestido de corte alto y personalizado, adornado con innumerables joyas lujosas. Comparada con ella, que antaño era conocida por su pureza, ahora parecía un pavor real ostentoso. Cuando me vio salir, Ava levantó ligeramente la barbilla y sonrió con aire de superioridad. Hacía años que no nos veíamos. De verdad que te ves casi igual que antes. Y aún pareces un mal estudiante. Luego me volvió a estafar. Escuché que recibiste una gran beca y la bonificación por tus trabajos. Parece que hay algunos rumores exagerados. Sonreí y respondí, comparado con tu patrimonio actual. Hermana. La verdad es que no es mucho. Pero esta también es la vida que quiero. Has cambiado mucho en comparación con antes, hermana. Irradias un aire de nobleza por todas partes. Quizás mis palabras halagadoras la hicieron sentir cómoda. Su expresión mejoró mucho en ese momento. Pero ella seguía diciendo con tono arrogante, está bien. No seamos tan educadas entre nosotras, hermanas. Ahora que he vuelto.
Te invitaré a una buena comida para mejorar tu dieta. Rechacé la invitación cortésmente. ¡Qué coincidencia! Ya quedé con alguien para cenar hoy. Hermana. Dijiste que las hermanas no tenemos por qué ser tan educadas. Así que, por favor, no te molestes en invitarme a comer. Podemos llevarnos bien como antes en el futuro. Recordaré tu amabilidad. Sabía que Ava no había venido a invitarme a comer a propósito, sino a presumir. Así que después de decir esto aceptó de inmediato como era de esperar. De hecho, en cuanto la vi noté el cansancio en su rostro. Que no se podía disimular con ninguna base de maquillaje. Que yo supiera, durante estos 4 años. Había rumores constantes sobre las aventuras de Drake con otras mujeres. No solo mantenía relaciones ambiguas con muchas mujeres, sino que también corrían rumores de violencia doméstica. Ava había soportado todo esto. Pero por mucho que intentara mantener la apariencia de dignidad, no tenía nada que ver conmigo. Trazar una línea clara con ella era lo que había anhelado toda mi vida. 12 después de todo. Aún así, no pude evitarlo. Mi madre me volvió a llamar con el pretexto de que algo grave había pasado en casa. Cuando llegué a casa, vi a Ava llorando en el sofá, y a mi madre sentada allí como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, Ava empezó a tomarme la mano y a desahogarse. Violeta, por fin has vuelto. Hoy. Delante de ti y de mamá. Te diré la verdad. Desde que di a luz a mi hijo, no he sido bienvenida en la familia. Siempre encuentran maneras de decirme que soy inútil e incluso de humillarme. Violeta. No aguanto esta vida ni un día más. ¿Crees que debería divorciarme de Drake? Me quedé atónita. ¿Qué demonios tramaba Ava? Pero pensando en cómo Ava me había lastimado brutalmente en mi vida anterior, seguí poniendo cara de indeciso y respondí con cautela. Solo soy un ratón de biblioteca con ecuaciones en la cabeza. Si me preguntas cómo puedo tomar la decisión. ¿Por qué no escuchas la opinión de mamá? Ella es la más decisiva. Inesperadamente. Mi hermana mayor, que había estado llorando y sollozando mientras me tomaba la mano, dejó de llorar y sonrió al instante. Se secó las lágrimas y sonrió con desprecio. Parece que la vixen no eres tú. Entonces puedo estar tranquila. Sentí un escalofrío. Me quedé completamente desconcertado. Después de preguntar con detalle, descubrí que Ava había descubierto que Drake había vuelto a ser infiel recientemente. No sabía quién era la otra mujer. Solo que la persona con la que la había engañado era una mujer talentosa. Pensando en el incidente de la carta de amor de aquel entonces, ella lo asoció conmigo. Incluso pensó que si la hubiera apoyado en su divorcio justo ahora. Entonces era yo quien codiciaba a su marido. Si no, había alguien más. Casi me hace reír. ¿Quién seguiría interesado en su marido, un chico capa? Al mismo tiempo, me entró un sudor frío. Lo de hoy fue una comedia orquestada por ella y mi madre. Si la hubiera apoyado en su divorcio, las consecuencias habrían sido inimaginables. Al ver que esta era una oportunidad en cuanto terminó de explicar, inmediatamente me puse furiosa. Mamá. Hermana. ¿Por qué clase de cartera me tomas? ¿Cómo podría hacer algo peor que una bestia? Bien. Ya que no confías tanto en mí. Para no romper nuestra relación por completo. No me contactes en el futuro. Puedes estar seguro de que aunque no me case, no haré nada moralmente corrupto. Este incidente puede considerarse una bendición disfrazada. Al menos puedo aprovecharlo para alejarme más de estas dos locas abiertamente. Mi madre y Ava armaron un escándalo varias veces más después de eso. Pero seguí ignorándolos. De hecho, Drake me contactó. Conociendo su verdadera naturaleza, agregué directamente su información de contacto a la lista negra. Después de todo, estoy muy ocupado. Además de investigar con mi compañero de secundaria, también uso el bono para invertir. Y estoy ocupado todos los días. Pero Drake seguía molestándome. Al salir del restaurante donde solía comer, me detuvo un Drake borracho. Olía a alcohol mientras me decía,
hermana menor menos y ley menos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cada vez estás más guapa. Tú y tu hermana se ven idénticas. ¿Por qué hay tanta diferencia de temperamento? Te llamé, pero no respondiste. Incluso me bloqueaste. ¿Qué cara tienes, verdad? Mientras hablaba, se acercó más a mí e incluso empezó a comportarse de forma inapropiada. Al ver que la situación no era buena, me hice a un lado. Inesperadamente. Drake seguía sin soltarlo y empezó a maldecir. Perra. ¿Por qué finges ser pura? ¿Qué? Después de leer unos cuantos libros más. ¿Me menosprecias? ¿Crees que soy una descarada por mi dinero? Deja de fingir. Tú y tu hermana se ven exactamente iguales. Debes ser una zorra. Estaba a punto de abofetearlo. Pero de repente una figura salió corriendo y lo derribó al suelo de una sola patada. Drake, dejaste escapar un suspiro. ¿Quién fue atacado? Se tambaleó hasta las escaleras y se levantó. Y luego empezó a pelear con la persona. Fue solo en ese momento que pude ver claramente quién era. Resultó ser mi compañero de secundaria, Finn. Desafortunadamente se dirigió con éxito. Drake había sido adicto al vino y a las mujeres todo el año y ya había agotado su cuerpo. Aunque se defendió desesperadamente, Finn lo golpeó rápidamente hasta dejarlo morado. Cuando Drake huyó en un estado lamentable, Finn incluso llamó directamente a la policía y lo denunció por conducir ebrio. Esta operación terminó a la perfección. Mirando a Finn que caminaba hacia mí, levanté el puño y dije, en serio, en serio. No hacía falta que intervinieras. Podría haberlo hecho yo solo. Después de todo. Para autodefensa. Me había tomado el tiempo de aprender Sanda en los últimos años. Para lidiar con el Drake. No es por presumir. Soy más que capaz. 14 Pensé que el asunto con Drake llegaría a su fin. Inesperadamente. De repente me convertí en una celebridad. No solo mi Weibo fue brutalmente atacado. Pero incluso mi correo electrónico fue bombardeado. La mayoría de las palabras que contenía indicaban que había desperdiciado tantos años de estudio y que, a sabiendas, estaba involucrado en una aventura y destruyendo la familia de otra persona. Afortunadamente, después de haber conocido a la Letitia. Y no es alguien con quien se pueda jugar. Tras descubrir este incidente, llamé rápidamente a la policía y le pregunté a mi compañero de primaria, Finn. Quien también tenía talento para las computadoras. Para ayudar. Pronto descubrimos la información de estos propagadores de rumores. Siguiendo las pistas, descubrimos que todas estas personas eran trolls de Internet contratados que me difamaban deliberadamente. Los demás eran simples espectadores que desconocían la verdad. Creyeron saber la verdad y fueron utilizados para cometer actos de violencia en línea contra mí. En cuanto al instigador, después de investigar a fondo, resultó ser Ava. Resultó que Ava había contratado específicamente a un detective privado para que siguiera a Drake e investigara a la persona con la que me engañaba. Sin querer, descubrió que Drake me había estado acosando en privado. Ava sabía mejor que nadie qué clase de persona era Drake. No podía controlarlo. Y si decía demasiado, él la golpeaba. Ella escogió a la persona débil para pellizcar. Así que me echó la culpa. Solo para desahogar su ira. Desafortunadamente ya lo ha cumplido. Incluso ahora. Ava seguía negándose a admitir la derrota. Incluso empezó una transmisión en vivo. Lloró y me acusó. Su hermana menor. De interferir en su matrimonio por su nombre. Justo cuando me estaba preparando para una confrontación. Finn también testificó a mi favor. Afirmó ser mi novio y al mismo tiempo descartó las pruebas y los registros de la policía que aceptó el caso. Aseguró que el asunto de los rumores se investigaría hasta el final. Mientras los internautas seguían el drama con entusiasmo, uno de ellos exclamó de repente: «Madre mía. No es Finn. El futuro heredero de la familia Finn». Esta frase fue un bombazo. Rápidamente atrajo la atención de los internautas. Cada vez más internautas confirmaban la identidad de Finn.
Afirmaban que era el futuro heredero de la familia Finn, y que su patrimonio neto superaba con creces el de la familia Drake. Las pantallas emergentes cambiaron su postura. Y uno a uno empezaron a regañar a Ava, diciendo que era un novio rico de segunda generación tan excelente como Finn. ¿Cómo pudo Violet? La talentosa mujer de Harvard. ¿Interesada en un hombre casado y despreciable? Algunos internautas incluso presentaron otras pruebas para demostrar que no solo no tuve una aventura a sabiendas, sino que de hecho, fui acosada sexualmente por el esposo de Ava, un chico capa. Ava no logró difamarme, así que solo pude terminar la transmisión en vivo a toda prisa. Inesperadamente. Después de que terminó, Finn de repente me confesó su amor, Violet. Me gustas. Me crucé de brazos y le pregunté tranquilamente. ¿Te gusto? ¿Qué te gusta de mí? Parecía que no esperaba que le hiciera esa pregunta. La cara de Finn se puso roja al instante hasta el cuello. Y tartamudeó, me gusta cómo te ves cuando hablas en serio. Agité la mano para interrumpirlo. Es solo tu ilusión. Solo te gusta mi yo perfecto en tu imaginación. De hecho, no soy perfecto en absoluto. Compañero de primaria. Olvida lo que dijiste hoy. La siguiente vez que supe de Ava fue por los medios. Un reportero especializado en hurgar en la privacidad de la clase alta anunció que Ada llevaba mucho tiempo sufriendo violencia doméstica. Esta vez era más grave. Y la llevaron directamente a la UCI a golpes. Se desconocía su vida y su muerte. Justo cuando yo sentía curiosidad por la verdad del asunto. Mi madre llamó. Por su llanto supe que era cierto que Ava había sido golpeada otra vez por violencia doméstica. Pero no fue tan grave como se rumoreaba. Ahora Ava, que seguía en el hospital, insistía en divorciarse de Drake. Cuando llegó el momento del divorcio, mi madre lloró aún más lastimosamente. Mira a tu hermana. Ha pasado por tantas dificultades con el joven amo de la familia Drake para llegar a donde está ahora. Puede divorciarse así como así. Cuando se juntó con el joven amo de la familia Drake. Debería haber pensado que no es tan fácil ser una mujer adinerada. ¿No es solo que una pareja joven discute y ella recibe unas bofetadas? Las parejas comunes pasan por lo mismo. Ella no tiene que preocuparse por la comida ni la ropa. ¿Cuál es el problema de pagar este precio? En mi opinión, es su incapacidad para retener a un hombre. Violet. Mamá supo que el joven amo de la familia Finn te busca. Eres muy capaz. Tienes talento y puedes conectar con alguien adinerado. Me daba pereza escucharla decir tonterías. Así que alcé la voz e interrumpí a mamá. Mi hermana sigue en el hospital. ¿No te parece inapropiado decir estas cosas? Además, nadie me persigue. Son solo rumores. Si aún te importa tu hija, cuelga el teléfono y quédate en el hospital para acompañarla como es debido. En cuanto termine de hablar. La voz rugiente de mi madre llegó del otro lado del teléfono. Ava. ¿Qué haces? ¿Quieres saltar del edificio solo por un pequeño contratiempo? ¿Para eso solo sirves? Te lo digo. O bajas por mí. O mejor te bajas. No oí ni una palabra de lo que dijo mi madre después porque se cortó la llamada. Una hora después, la noticia de que la señora Drake estaba con su hijo con síndrome de Down. El intento de suicidio se extendió como la pólvora. Alguien grabó un vídeo. Y vi a Ava parada en el balcón. Abrazándola por menos a tu pequeña hija. Con aspecto tambaleante. Desde sus ojos rotos y desesperados. Estaba claro que había decidido morir. En lugar de intentar persuadirla, mi madre se quedó allí, lanzándole todo tipo de palabras crueles. Maldiciendo que si quería divorciarse, mejor se moría ahora mismo. Afortunadamente después de haber conocido a Lee y Sai. Los bomberos llegaron a tiempo. Se llevaron a mi madre y luego con valentía, dieron un paso al frente para salvarla a ella y a su hijo. Pensé que este incidente causaría un gran revuelo. Pero inesperadamente los vídeos relevantes fueron suprimidos en tan solo unas horas. Era evidente que la familia Drake era extremadamente hábil para silenciar a la gente.
16, 3 días después. Recibí una llamada de la policía. Me dijeron que algo les había pasado a mi hermana y a mi madre. Cuando fui corriendo, me enteré de que mi hermana había puesto pastillas para dormir en el agua que Drake bebió al volver a casa. Al ver que se había quedado dormido, ella lo convirtió directamente en eunuco. Después del incidente, mi hermana usó el teléfono de Drake para pedir ayuda de emergencia y luego huyó a casa de mi madre. Mientras mi madre dormía, se echó paraquat en la boca. Cuando mi madre lo descubrió, tiró el frasco de medicina y luego pidió ayuda a ella misma. Pero yo sabía muy bien sobre este veneno. Una vez que te expones a él, estás perdido. Aunque vayas al hospital para una cirugía de Gaster, es inútil. Después del incidente, la policía se llevó a mi hermana inmediatamente. Tras hacerme algunas preguntas relacionadas, me pidieron que volviera al hospital a visitar a mi madre. Mi madre estaba en el hospital. A primera vista, parecía que nada le había pasado. Cuando me vio, empezó a maldecir a mi hermana con resentimiento. Primero, dijo que mi hermana era una ingrata. Le había dedicado la mayor parte de su vida. Pero mi hermana en realidad quería envenenarla. Entonces dejó escapar un suspiro bajo, con expresión relajada. Me dijo que solo había tomado un sorbo del veneno y que había vomitado el resto. Había llamado a urgencias y le habían hecho un lavado de estómago en el hospital. Estaba segura de que se pondría bien y que el personal del hospital solo estaba armando un escándalo e insistiendo en que permaneciera hospitalizada. Finalmente, habiendo cumplido el suspiro de mi tía, tomó mi mano y suspiró: «Eres el mejor». Afortunadamente, habiendo cumplido el suspiro de mi tía, también eres ambicioso y entraste a una buena universidad. No en vano, mamá te ha formado con esmero para convertirte en una persona talentosa. Mamá cuenta contigo para el resto de su vida. Retiré la mano con frialdad y la refuté directamente. Basta. Deja de predicar sobre la grandeza del amor maternal delante de mí. Ya sea mi hermana o yo. No somos solo peones para ti. Cuando hablas de amor, la única persona a la que has amado es a ti mismo. Te lo buscaste al llegar a este punto. Además, no le has cumplido el deseo a mi tía. No cuentes conmigo el resto de tu vida porque no tendrás la oportunidad. Me miró atónita y me preguntó con incredulidad: ¿qué quieres decir con eso de que no es casualidad? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres escapar? Te lo digo. Es natural que los hijos apoyen a sus padres. Si te atreves a escapar, aunque llame a la policía y te demande, te obligaré a cumplir con esta obligación. Viendo que ella seguía negándose a ver la verdad, le expliqué directamente la respuesta: no hay antídoto para el paraquat. Te da tiempo para arrepentirte, pero no te da la oportunidad de vivir. Pasarás 2 o 3 semanas de dolorosa lucha y finalmente morirás de insuficiencia respiratoria. De principio a fin. Permanecerás consciente y sentirás cómo el dolor de tu vida se desvanece durante todo el proceso. Mientras hablaba, mis dedos también temblaban ligeramente, aunque fingía indiferencia. Ya estaba empezando a sudar frío. Mi madre falleció después de sufrir durante 15 días. Antes de morir, seguía maldiciendo a mi hermana por su crueldad. Incluso con la defensa de un abogado. Ava fue condenada a 20 años de prisión por sus diversos delitos. En cuanto a Drake, quien había estado involucrado en aventuras amorosas, le confiscaron su instrumento delictivo y ya no podía ser un hombre. Lo vi una vez más tarde. El Drake castrado ya no tenía su antigua brillantez. Parecía una persona completamente diferente. Con aspecto apático y tímido, pensé que se trataba de un caso de maldad que se castigaba con justicia. La principal era el niño con síndrome de Down que dejó mi hermana. Lo bueno fue que aunque la familia Drake sentía repugnancia por el niño y se encontraba bajo presión social, aún así lo declararon públicamente, a pesar de que el niño tenía síndrome de Down. Todavía era miembro de la familia Drake. Y tratarían bien al niño. En cuanto a mí, continué investigando en mi campo académico, buscando contribuir al máximo en este ámbito. Mirando a Finn, que seguía a mi lado, le dije que me era imposible casarme en esta vida. Los hombres no eran de fiar.
Y la única persona que amaba era mi patria. Finn me miró. Y sus hermosos ojos estaban llenos de estrellas. Dijo que no importa si te gusto o no. La persona que me gusta eres tú. Sonreí y miré hacia el este sin girar la cabeza. El sol salía lentamente. La luz del sol cubría la tierra. Y mi futuro sin duda sería brillante. El final del texto completo. Cuando Serena, mis padres, hija adoptiva, quedó atrapada en un gran incendio. Impedí que mis padres la rescataran. Porque el incendio fue demasiado grande y peligroso. Serena quedó reducida a solo unas pocas cenizas. No quedó rastro de su cuerpo. Mis padres creyeron que maté a Serena deliberadamente. De inmediato rompieron lazos conmigo y juraron no volver a verme. Mi hermano, quien era un hermano fanático y cariñoso con su hermana menor, me metió carbón caliente en la boca para vengarla. Me causó una muerte con un dolor insoportable. Pero nunca imaginé que renacería el día en que Serena quedó atrapada en el fuego. Esta vez, solté las manos que los sujetaban y los observé precipitarse hacia el mar de fuego. Uno observaba a Serena atrapada en el fuego. Mi madre lloraba tan fuerte que parecía estar sin aliento. Y mi padre estaba tan ansioso que quería entrar corriendo. Pero ambos fueron firmemente retenidos por los transeúntes. No seas impulsivo. Tú también. Alguien ya llamó a los bomberos, al 119. Los transeúntes intentaron persuadirlos amablemente. Pero mi padre seguía intentando entrar corriendo. En mi vida anterior. En semejante escena. Me aferré con fuerza a la pierna de mi padre. No le permitieron entrar corriendo. Pero el resultado fue que Serena murió quemada porque no pudo esperar al rescate. Mi padre, que era una hija esclava, me atacó con voz ronca. ¿Por qué me detienes? Mataste a mi preciosa hija. Si quieres que te perdone, ve y prende fuego para expiar lo de Serena. Mi madre también estaba tan enojada que me maldijo. ¿Por qué no moriste? ¿Desde que regresaste? Algo le pasó a Serena. Eres un gafe. Nunca imaginé que mis padres biológicos me odiarían tanto por tener una hija adoptiva. Y mi hermano mayor para vengar a Serena, mi hija adoptiva. Me metieron carbón caliente en la boca y me torturaron hasta la muerte. Así que en esta vida, no solo no le sujeté la pierna a mi padre, pero tampoco detuvo a mi madre. Pensé que no me culparían así. De repente, mi padre se liberó del transeúnte sujetándolo y se abalanzó sobre las llamas sin dudarlo. Mi madre seguía llorando. Esposo, debes salvar a nuestra querida hija. Poco después mi padre entró corriendo. Llegaron los bomberos. Después de unas horas, apagaron el fuego y sacaron a mi padre. Estaba tan quemado que era irreconocible. Y verlo era demasiado horrible para mirarlo. Mi madre había estado llorando a gritos. Quedó tan sorprendida que perdió la voz. Me hice a un lado y observé todo esto con aire de inferioridad. En el momento en que subieron a mi padre a la ambulancia, mi madre pareció pensar de repente en algo. Ansiosa, agarró a un bombero que acababa de salir del edificio. ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no la salvaste? ¿De qué sirves? Ni siquiera puedes salvar a una persona. ¿Cómo puedes irte si nadie la ha salvado? Mi madre, con los ojos rojos y muy nerviosa, maldijo al bombero. Pero inesperadamente el bombero dijo algo que dejó atónitos a todos los presentes. Solo encontramos al señor Warren en la escena. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Mi madre abrió mucho los ojos y no podía creer la verdad. Unos segundos después, ella empujó al bombero y se tambaleó, diciendo, «Estás mintiendo. Eres un mentiroso. No debiste haberlo comprobado bien». Después de decir esto, de repente corrió hacia el edificio. Observé la escena en silencio. Sentía solo ironía. Y también entendí lo que significa respetar el destino ajeno. Ella y mi padre nunca me creyeron.
Claramente los grumos de Feldben suspiran. Soy su hija biológica. Pero prefieren creer en una hija adoptiva antes que en cualquier cosa que yo diga. Tengo que agradecerle a Serena por haberle susurrado al oído durante todos estos años. Cada vez que hacía algo malo, ella lo exageraba y se lo contaba a mis padres. Así es en esta vida. No quiero a mis padres ni a ese hermano mayor que la adoraba. Justo cuando pensaba esto, el personal médico me metió a la ambulancia. Poco después, mi madre salió tambaleándose de la casa con algo en las manos. Murmuró. Mi querida hija. Mamá está aquí para salvarte. Mamá está aquí para salvarte. Todos los medios de comunicación se acercaron y rodearon a mi atónita madre. Seguí la ambulancia hasta el hospital. El personal médico me pidió que pagara la cuota antes de poder iniciar el rescate. Solo pude llamar a mi madre. Pero no contestó. Entonces llamé a mi hermano mayor, quien aún no sabía qué había pasado. Pero en cuanto se conectó el teléfono, mi hermano dijo con impaciencia. Estella. ¿Me estás tomando el pelo? Creo que andas corto de dinero y quieres usar la excusa de que estás enfermo para estafarme. ¿Verdad? Ni se te ocurra sacarme un céntimo. Mi dinero solo se guardará para la dote de Serena. Ni se te ocurra sacarme ideas. Le respondí con desdén. Bueno, no cumplí mi obsesión. Simplemente no te arrepientas. Justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono. El personal médico me arrebató el teléfono. Hola. Señor Warren. Antes de que el personal médico pudiera terminar de hablar, Blake ya había colgado el teléfono. Cuando volví a llamar, era completamente inaccesible. El personal médico solo pudo quejarse conmigo. ¿Quién de tu familia va a pagar la factura? Tu padre tiene quemaduras tan graves que no puede retrasarlo en absoluto. Caminé tranquilamente hasta una silla cercana y me senté. Saqué mi teléfono. Entonces no lo invites. Cuando el personal médico me oyó decir esto, se enfadaron de inmediato. ¿Acaso eres humano? Tu padre está quemado así y podría morir en cualquier momento. ¿Cómo puedes decir algo así? No te apresuras a buscar la manera de contactar a tus familiares. En lugar de eso, te sientas aquí y juegas con tu teléfono. ¿Así te comportas como una hija? Sus gritos atrajeron a muchos curiosos que desconocían la verdad. Todos se unieron y me regañaron con vehemencia. Mírate. Ya no eres un niño. Tus padres te han criado con mucha dureza. Pero han criado a una persona desagradecida. Es mejor criar a un perro que a ti mismo. Cuando me caigo, mi perro sabe ladrar un par de veces. Revisé los vídeos y escuché sus insultos injustamente. De repente mi madre llegó corriendo y llorando. Se abrió paso entre la multitud y me vio sentada en la silla jugando con el teléfono. Me dio una bofetada fuerte. ¿Dónde está tu padre? La vida de tu padre corre peligro. ¿Y cómo puedes tener el valor de jugar con tu teléfono aquí? Me cubrí la cara, dolorida, y le sonreí con desprecio. Si hubieras venido un poco más tarde, probablemente estaría muerto. Mi madre estaba tan enojada que temblaba. Levantó la mano y quiso abofetearme de nuevo. Pero el personal médico la detuvo. La esposa del señor Warren. ¿Verdad? Date prisa y paga la cuota. Será demasiado tarde si no te das prisa. Vamos. Vamos rápido. Cuando mi madre oyó esto, ya no le importé y rápidamente siguió al personal médico para pagar la factura. Quizás mi padre no estaba destinado a morir. Logró sobrevivir. Pero sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo y necesitó un injerto de piel en una gran zona. Mi hermano Blake finalmente fue llevado de urgencia al hospital después de que mi madre, Estella, le informara. ¿Estás loco? ¿Por qué no me llamaste un par de veces más para decirme que papá estaba tan gravemente herido? En cuanto llegó al hospital, empezó a culparme. Pero lo ignoré y seguí jugando con mi teléfono. A partir de hoy, ya no seré su hermana Estella. Ni seré la hija de la familia Warren. En mi vida anterior renuncié a mi derecho a heredar solo para perseguir ese ridículo amor paternal y maternal.
Pero en esta vida ya no seré tan estúpido. Ya que no lo hice con él. Blake dijo fríamente. Me ocuparé de ti más tarde. Y se apresuró a consolar a mi madre. 3. Cuando mi padre despertó. Tenía todo el cuerpo vendado. Y ni siquiera podía ver con los ojos. Lo primero que pensó fue en Serena. Mi madre reprimió rápidamente sus sollozos y lo consoló. Serena está bien. Serena está aquí. Después de decir esto, mi madre, con los ojos rojos, se me acercó. Me jaló. Y me dijo en voz baja. Estella. Puedes fingir ser serena un rato. Tu padre ya no aguanta más estímulos. Blake soltó un susurro de disculpa. Acababa de enterarse de que Serena había quedado reducida a cenizas. Escuchó que mi padre quería verla. Finalmente se recuperó de su dolor y se acercó rápidamente a mí. Con una expresión de odio y burla, dijo, Estella. ¿No quieres siempre que nuestros padres se rían de ti como Serena? Ahora tienes la oportunidad. Así que más vale que la aproveches. Lo miré con desprecio y le dije con frialdad. Lo siento. Soy quien soy. Nunca he sustituido a nadie. El rostro de Blake se ensombreció de ira al instante. Al ver mi desagradecimiento, apretó los dientes y sonrió. Bien. Tú mismo lo dijiste. Eres inútil incluso cuando te dan la oportunidad. Mi madre lo vio y rápidamente vino a jalarme hacia la cama del hospital de mi padre. Estella, deja de ser tan terca. Si tu padre se excita y le pasa algo, ya no tendrás padre. Le quité la mano con cara fría. No me importa. Después de todo, solo es el padre de Serena. Todos ustedes. ¿Acaso son humanos? Como era de esperar. Un niño criado por otros es despiadado. Si fuera nuestra Serena. Mi madre se enojó tanto que me señaló y tembló. Cuando mencionó a Serena. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Mi padre escuchó nuestra discusión. Luchó por levantarse. Su voz ronca y urgente. ¿De qué hablas? ¿Dónde está mi Serena? ¿Qué le pasa a Serena? Llévame con Serena rápido. Estella es solo Estella. Ella nunca podrá reemplazar a mi Serena. De repente todos oímos una voz familiar. Mi madre miró al pasillo y fue la primera en hablar. ¿Oyes la voz de Serena? Los ojos de Blake también se iluminaron de emoción. Ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de salir corriendo. Serena. ¿Eres tú? Serena. A mi padre también le costó levantarse de la cama. Pero en cuanto se movió, gritó de dolor. Después de un rato, Blake regresó a la sala abatido. Mis padres le preguntaron rápidamente si había visto a Serena. Negó con la cabeza, decepcionado. Detuve a mi madre. Y sollozó suavemente. Podría ser solo una alucinación auditiva. Cuando salí corriendo, no vi rastro de nadie. Escuché en silencio. Solo yo sabía que no estaban teniendo alucinaciones auditivas. Y la voz de hace un momento era, efectivamente, la de Serena. Mi padre no oyó su conversación y desconocía la situación de Serena. Así que seguía en la cama preguntando por Serena. Mi madre y Blake tuvieron que mentirle diciéndole que Serena se estaba recuperando bien en la sala de al lado. Al ver eso, mi padre finalmente se relajó. Saqué con frialdad el acuerdo de ruptura de relación que tenía en mis brazos. Fírmalo. Después de firmarlo, no tendré más relación contigo. Al oír esto, mi madre se quedó atónita por un momento. Y entonces tomó el acuerdo en mi mano con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Antes estabas tan ansiosa por estar cerca de nosotros. Y ahora tu padre está en problemas. Quieres romper la relación, ¿verdad? Una persona desagradecida es simplemente una desagradecida. Ya tienes prisa por distanciarte de nosotros. Después de que Blake dijera esto con odio, mi padre rugió de repente, que salga. Nuestra familia solo reconoce a Serena como nuestra hija. Nunca la he admitido. Aunque fingí que no me importaba cuando oí esto.
Todavía me dolía el corazón. Desde que los reconocí como mis padres hace un mes. Solo me mostraron cariño la primera semana después de conocernos. Pero ese amor estaba separado por un muro. Cortés y distante. Cada vez que compraban algún regalo, nos las repartían a Serena y a mí delante de todos, pero en secreto. Llamaban a Serena a la sala y discutían a solas lo mejor. Recuerdo que una vez Serena estaba tan enojada que quería irse de casa porque sentía que habían dividido su amor entre ella y yo. Aunque mis padres dijeron que no la consentirían en apariencia, en realidad estaban ansiosos y la consolaron en secreto. Mi querida niña. Ten paciencia unos días más. Tu padre y yo le daremos una suma de dinero y la enviaremos de vuelta con sus pobres padres. Solo te reconocemos como nuestra hija. Fuiste criada por tu padre y por mí con nuestras propias manos. Ni siquiera los parientes consanguíneos pueden compararse. Tras escuchar el consuelo de mi madre, Serena fingió llorar y dijo, pero mamá, vamos. Sé que nunca podré compararme con la hermana Estella. Será mejor que me dejes ir de esta casa. Le haré espacio a la hermana Estella. Tan pronto como mi padre, que era hija esclava, oyó esto. Se enojó de inmediato. ¿De qué estás hablando? Papá te ha tenido en la palma de su mano desde que eras niño. Si nos dejas, ¿cómo podemos vivir tu madre y yo? Si aún te sientes inseguro por Estella, la enviaré lejos hoy. Cuando escuché estas palabras sin querer, además de sentirme desconsolado, también me preocupaba que me enviaran lejos. En ese momento, aún sentía algo de apego por el cariño familiar que finalmente había conseguido. Pero lo que no esperaba era que Serena, de repente, dejara de armar un alboroto y, en cambio, hablara por mí. Papá. No dejes ir a la hermana Estella. Después de todo, no te resulta fácil reconocer a tu propia hija biológica. Definitivamente me llevaré bien con la hermana Estella. Con estas palabras, mi padre dejó de hablar de enviarme lejos. Más tarde me di cuenta de que Serena me mantuvo para demostrarme que jamás podría compararme con ella en el corazón de mis padres. Tras obtener el acuerdo de ruptura de la relación, me fui de esta familia fría sin la más mínima nostalgia. Hoy también es el último día de mi acuerdo con mi abuelo. Si regreso según lo previsto, puedo seguir teniendo derecho a la herencia. Aunque después de todo esto, no puedo prescindir de él. Por fin me di cuenta de quién me ama de verdad. Es mi abuelo quien me crió, pero no tiene parentesco consanguíneo. También extraño a ese viejecito. Cuando tomé un taxi de regreso a la villa perdida hace tiempo, la sensación familiar y agradable me impidió contener las lágrimas. Toqué el timbre varias veces. Y Albert finalmente corrió a abrir la puerta. Pero cuando me vio, se quedó atónito por un momento y de repente tartamudeó. Señorita. ¿Por qué? ¿Por qué regresó de repente? Estaba a punto de hablar cuando me empujaron con fuerza. Quítate del camino. ¿De dónde salió este mendigo? Tropecé y casi me caigo. Justo cuando intentaba estabilizarme, me encontré con una figura increíble al bajar de un coche de lujo. Albert incluso la saludó con una sonrisa. Señorita Estella por fin ha vuelto. Serena, ¿qué haces aquí? Miré esta increíble escena frente a mí, en shock. Sabía que solo estaba fingiendo su muerte. Pero nunca imaginé que estaría en mi casa. Serena se ajustó las gafas de sol. No parecía en absoluto culpable de haber sido expuesta. En cambio, dijo con arrogancia. Estella, ya te entregué a tus padres y a tu hermano. ¿Qué haces aquí? 5. ¿Estás siendo tan arrogante? Ven a quitarme todo. Pero no tienes esa oportunidad. Ella se burló y pasó junto a mí hacia la villa. Albert también la miró y la siguió, al ver que estaba a punto de ser rechazado. Rápidamente agarré a Albert y le pregunté, Albert, ¿qué le pasa? ¿Por qué vive aquí? ¿Dónde está mi abuelo? En cuanto terminé de preguntar. Inesperadamente Anand cumplió su obsesión. Albert me apartó de repente. Se dio una palmadita en la manga con disgusto y me miró con el ceño fruncido. Diciendo, la señorita Estella pronto será la nieta adoptiva del amo. La conferencia de prensa es mañana.
Ya que elegiste ir con tus padres biológicos, no te metas más en los asuntos de la familia Warren. Me sorprendió la actitud de Albert. En el pasado. Me adoraba como si fuera su propia hija. Pero en tan solo un mes. Su actitud había cambiado drásticamente. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, intenté colarme para pedirle una explicación. Solo para descubrir que Serena había tirado mi equipaje. Se cruzó de brazos y dijo con altivez: «Piérdete. Estella. Date prisa y regresa con tus padres biológicos. La única joven de la familia Warren soy yo». En ese momento mi corazón estaba hecho un lío. Nadie más sabía del acuerdo entre mi abuelo y yo. Pero lo que pasaba era la apariencia de Serena. Como tuvo la confianza de hablarme así, debió haber obtenido el consentimiento de mi abuelo. De repente pensé en algo y miré rápidamente a Albert. «Albert, ¿dónde está mi abuelo? ¿A dónde se ha ido? Quiero verlo». «Ya no puedes ver al amo cuando quieras. Ya no eres la joven señorita de nuestra familia Warren. Y naturalmente no hace falta contarles el paradero del amo». Ante la agresividad de Albert, seguía negándome a rendirme y quería averiguar qué estaba pasando. «Albert, llama a mi abuelo y lo sabrás todo». Inesperadamente. Albert de repente se burló. «Jovencita. Todo esto lo ordenó el amo». Escuché con incredulidad y saqué mi teléfono para llamar a mi abuelo. Solo para descubrir que no podía comunicarme. Al ver que no podía regresar con la familia Warren. Solo pude cargar con mi equipaje y buscar un hotel donde alojarme. El siguiente paso era encontrar a mi abuelo y preguntarle qué pasaba. Esperé afuera de la casa de mi abuelo un día entero, pero no vi rastro de él. No pude evitar preocuparme. De repente recordé una cosa. Serena ya había estado en el hospital. Al día siguiente Henning Telfeld pesó a Sasu. La conferencia de prensa de reconocimiento familiar se celebró según lo previsto. También logré entrar sin problemas a la sala de prensa gracias a la invitación. Cuando Serena me vio, sus ojos estaban llenos de sorpresa y confusión. «¿Cómo entraste aquí? ¿Qué? ¿Tanto me tienes miedo? ¿Temes que te quite tu identidad como la joven señorita de la familia Warren?» Tras oír esto, Serena resopló con desaprobación. «Qué bien que estés aquí. Solo para que veas cómo te quito la identidad y te reemplazo como el heredero del hombre más rico de Zhongchen». En cuanto Serena terminó de hablar, vi dos figuras familiares caminando hacia mí. «Estella. Serena nos contó que durante tu desaparición, fuiste a casa de tus padres biológicos y lo pasaste muy mal. ¿Es cierto? Los niños de familias pobres no tienen la suerte de disfrutar de una buena vida. Cuando crecen, solo tienen que regresar y soportar dificultades de nuevo». Miré a estos dos antiguos amigos cercanos parados frente a mí. Se burlaban abiertamente de mí. De repente pensé que era bueno tener esta experiencia de un mes menos. Al menos me permitió ver la verdadera naturaleza de algunas personas. «Enferma pronto», exhalaste un suspiro bajo. Era el turno de Serena de subir al escenario y hablar. Todas las cámaras del reportero la enfocaban. Tomó el micrófono. Se recompuso un momento. Y pronto rompí a llorar. Originalmente era huérfano y nunca había sentido el amor familiar desde niño. Por suerte, la información me dejó sin aliento. Conocí a mi padrino en el último año de secundaria. Es un anciano amable. Y también es el hombre más rico de Zhongchen. Fue él quien me hizo sentir el amor de mi familia y me permitió tenerlo. Así que estoy dispuesta a ser su nieta y cuidarlo por el resto de su vida. Serena lloraba en el escenario. Se presentaba como una pobre huérfana. Pero lo que no sabía era que sus padres, que la querían mucho, y su hermano mayor, que dudaba de ella, también estaban entre el público. Estaban tan furiosos que temblaban y deseaban poder subir de inmediato y arrancarle la máscara falsa a Serena. Esto contrastaba enormemente con lo que habían vivido el día anterior. Cuando me oyeron decir que Serena seguía viva, se llenaron de alegría y ansiaban ver a su preciosa hija. Pero ahora, al escuchar con sus propios oídos que su querida hija no solo decía ser una huérfana pobre, sino que también ocultaba la situación de su familia para engañar al patrocinador.
¿Cómo no iba a desgarrarlos? Después de todo. Aunque la familia Warren no era extremadamente rica, aún podía brindarle a Serena una vida cómoda. No era en absoluto una estudiante pobre que necesitara patrocinio. De repente mi hermano mayor, Blake, subió corriendo al escenario en un instante. En medio de la expresión de terror de Serena. Le arrebató el micrófono. Serena. Dijiste que eres huérfana. ¿Y entonces qué cuentan los años de duro trabajo y crianza de nuestros padres? Tras el impacto, Serena por fin recuperó la calma. Mirando a todos observándola. Se distanció rápidamente de Blake. ¿Quién eres? Ni siquiera te conozco. ¿Cómo entraste aquí? ¿Alguien? Échalo por mí. Tú. Blake estaba tan enojado que no pudo hablar. De repente. Mi madre también empujó a mi padre. ¿Quién está en silla de ruedas? Al escenario. Serena. Todos nos alegramos mucho de saber que no estás muerta. ¿Pero así es como nos lo pagas? ¿Crees que podrás enfrentar a tu padre, que se abalanzó sobre el fuego para salvarte? Fíjate bien en cómo se ve tu padre ahora. Todo es por intentar salvarte. Mi madre estaba tan enojada que se secó las lágrimas mientras hablaba. Aunque mi padre estaba vendado por todo el cuerpo. Sus ojos rojos se llenaron de lágrimas. De repente la cabeza tan raramente se asentaba. Extendió las manos con dificultad. Quiero abrazar a Serena. No digas eso de mi preciosa hija. Serena. Dile a papá. ¿Alguien te obligó a hacer todo esto? Sus ojos estaban llenos de expectación. Al oír esto, Blake también dijo expectante: Serena, dínoslo claramente delante de tanta gente y tantos medios. ¿Te coaccionó la familia Warren? No temas. El público ya había empezado a hablar entre ellos. Serena se sintió incómoda y miró a su alrededor avergonzada. Justo cuando todos esperaban su respuesta, de repente les gritó a Blake y a los demás: sois unos lunáticos. No te conozco en absoluto. ¿Alguien? Ven y échalos a todos. Al poco rato, dejó escapar un suspiro. Varios guardias de seguridad llegaron y sacaron a Blake y a los demás. Mi padre aún no podía creer que la hija que tanto amaba se hubiera vuelto así de repente. Se estremeció y luego se desmayó. Pero Serena no mostró la más mínima compasión. En cambio, les dijo a los guardias de seguridad que se apresuraran a sacar a la familia de tres. Mi madre no pudo contenerse más y maldijo a Serena. Blake también tenía una expresión de decepción y dolor en el rostro. Al ver cómo echaban a mis padres, Serena finalmente suspiró aliviada y rápidamente se lo explicó a todos. El público aún dudaba entre la fe y la duda. Pero pronto Manama dejó escapar un suspiro. La conmoción fue acallada por la aparición del abuelo de Serena. Mientras una enfermera subía lentamente al escenario a un anciano en silla de ruedas, todos guardaron silencio. Serena también sonrió rápidamente y le entregó el micrófono a su abuelo. Esperando a que la reconociera públicamente como heredera de la familia Warren, mi abuelo tomó el micrófono y empezó a charlar un rato. Serena, de alguna manera, se me acercó. Tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Estella. Después de hoy, te reemplazaré como heredero de la familia Warren. Pero tú tampoco estás perdido. Al menos tienes un par de padres pobres. ¿Verdad? Al ver su sonrisa burlona y sus palabras provocativas, no me importó. En cambio, estuve de acuerdo con ella. Y entonces felicidades. Viendo que estaba tan tranquilo. Ella arqueó las cejas con enfado y dijo: no creas que te voy a dar una salida solo por esto. Mientras yo esté aquí. Ni siquiera piensas en cruzar la puerta de la familia Warren. Siempre tendrás que aceptar lo que no quiero. Igual que te di a tus padres y a tu hermano. Mientras decía esto, de repente me miró con furia y me pellizcó la barbilla. Pero no te preocupes. También te devolveré a tu abuelo. Una vez que herede oficialmente las propiedades de la familia Warren, tu abuelo será como tus pobres padres para mí. Algo que se puede tirar fácilmente a la basura. Sonreí y le aparté la mano de un manotazo. De acuerdo.
Entonces esperaré y veré. Ella no sabía que este momento llegaría pronto. En este momento, mi abuelo en el escenario también había terminado su charla informal. Justo cuando estaba a punto de anunciar la canción, Serena subió al escenario con una mirada de orgullo. También la seguí al escenario. Cuando me vio siguiéndola, me gruñó de inmediato. ¿Por qué me sigues hasta aquí? Baja de una vez. No creas que mi abuelo se ablandará al verte. No le presté atención, sino que pasé junto a ella y me paré detrás de mi abuelo. Estaba tan enojada que casi echaba humo. Pero no podía hacerme nada. Justo entonces, mi abuelo también anunció el nombre de la heredera, Estella. Mi nieta es mi próxima heredera. Hubo una conmoción inmediata entre el público. Serena también corrió hacia mi abuelo, incrédula. Abuelo Serena. ¿Seguro que no te equivocaste? ¿Cómo pudo ser Estella? No me lo prometiste. ¿Cómo pudo ser Estella? Debes haber leído mal el nombre. Díselo a todos de nuevo. Yo, Serena. Soy tu heredero. Mi abuelo resopló con frialdad al ver esto. Deja de soñar. Mi heredera siempre ha sido mi nieta Estella. Al oír esto, Serena se preguntó de repente como una loca. ¿Por qué? ¿Por qué elegirla a ella en vez de a mí? Claramente después de haberme deshecho. Estella tampoco tiene parentesco consanguíneo contigo. Yo también puedo cuidarte hasta el final de tu vida. ¿Verdad? Mi abuelo estaba tan enojado que hizo un gesto con la mano. Que alguien echen a esta loca por mí. Pronto un pequeño suspiro. Varios guardias de seguridad llegaron y sacaron a Serena a rastras. Ella seguía negándose a rendirse y forcejeaba, gritando que mi abuelo la había engañado. Por suerte fui al hospital y mi abuelo me contó la verdad. Resultó que todo esto era un plan de mi abuelo. Hace un mes firmé un acuerdo con él. En ese momento busqué en privado a mis padres biológicos y los encontré. Mi abuelo me dio un mes. Durante este mes de baja, necesitaba ocultar mi identidad. Si mis padres biológicos aún podían tratarme bien, mi abuelo me permitió reconocerlos. Pero había una condición, debía renunciar a mi derecho a heredar. Pero hice la apuesta equivocada. Afortunadamente Dios me dio la oportunidad de volver a elegir. Serena había recibido el patrocinio de mi abuelo porque había informado erróneamente sobre su situación familiar. Más tarde, siempre buscaba oportunidades para cuidar de mi abuelo. Por pura casualidad, vio mi foto. Tras conocer mi identidad, quiso reemplazarme y obtener el derecho a heredar. Mi abuelo le siguió el juego. Quería que revelara su verdadera naturaleza delante de mis padres. En los días siguientes, mi abuelo me dejó aprender poco a poco a dirigir la empresa. También me organizó un año de estudios en el extranjero. Me marcharía pasado mañana. Mis padres también descubrieron mi verdadera identidad por Internet. Así que me habían estado llamando con frecuencia estos días. Querían que volviera a casa y viviera con ellos. Recordaban lo que me habían hecho en mi vida anterior. Simplemente bloqueé sus números de teléfono. Inesperadamente. Inesperadamente. El día que estaba en el aeropuerto a punto de salir. Los tres me detuvieron. Esta vez, Serena no estaba. Mi hermano mayor, Blake, ya no tenía su antigua arrogancia. Caminó hacia mí con aire de culpabilidad e intentó jalarme. Pero evité su toque. Solo pudo bajar torpemente la mano y la cabeza. Diciendo, hermana. ¿Aún me reconocerás como tu hermano? Antes. Me equivoqué. No sabía que Serena fuera así. Mirando a Blake con cara de culpa. Solo quería reírme. Desde que volví a casa este mes. Para llevarme bien con él, iba a trabajar a media jornada después de la escuela, y ahorraba el dinero que ganaba para comprarle el regalo de cumpleaños que tanto anhelaba. Pero no todo era tan bueno como el simple feliz cumpleaños de Serena. En un mes. Ni siquiera me dedicó una sonrisa. También quería vengar a Serena y, por muy humilde que suplicara,
él seguía queriendo meterme el carbón rojo en la boca. Pensando en estas cosas. Le escupí fríamente 2 palabras. Sigue soñando. Al oír esto, Blake abrió la boca, pero no supo qué decir. Solo podía soportar su culpa y no decir nada. Al ver esto, mi madre empujó rápidamente a mi padre y me miró con lágrimas en los ojos. Estella, por favor, perdona a tus padres. ¿De acuerdo? Ya no nos importa Serena. Ya la echamos. Ven a casa con nosotros. Tu padre, tu madre y tu hermano te lo compensarán. Después de que mi madre terminó de hablar, me miró expectante. Mi padre también aprovechó la oportunidad para decir: Serena. Papá también sabe que se equivocó. Ahora sabe que solo los parientes consanguíneos son los más confiables. Los hijos de otros nunca pueden ser verdaderamente cercanos. Al escuchar esto, no pude evitar sonreír con desprecio. Una vez les di una oportunidad. Renuncié voluntariamente a mi derecho a heredar solo para reconocerlos como mis padres. Desde que llegué a su hogar, he estado esforzándome por complacerte. Yo, que nunca había cocinado, aprendí a prepararte una cena suntuosa. Quería que sintieras mi amor por ti. Pero, ¿qué hiciste? Tiraste a la basura sin darle importancia la comida que tanto me costó cocinar. Luego llevaste a Serena y a su familia a comer. Ante tus ojos siempre he sido un extraño. Durante más de 10 años estuve perdido. ¿Por qué adoptaste a Serena para reemplazarme? Nunca me buscaste. Después de escuchar estas quejas, nunca les había contado. Los 3 bajaron la cabeza con aire de culpabilidad y ya no se atrevieron a mirarme. Yo también me di la vuelta y caminé hacia mi abuelo, que esperaba a un lado. Tenía a este viejecito que me había criado y le había dicho que se cuidara. Entonces caminé hacia el aeropuerto sin dudarlo. Por mucho que me llamaran los 3 por detrás, no miré atrás.